Dios los bendiga. Qué alegre verlos, conocerlos y poder estudiar todos juntos en este tiempo. La verdad es que, la bendición de todo esto, aunque es complicado, ¿verdad? Lo de la tecnología, pero gracias a Dios que podemos estar de diferentes lugares tan lejos y cada uno en su casa o en otro, pues algunos están en la iglesia, pero le damos gracias a Dios de que vamos a tomar este tiempo juntos para estudiar su palabra. Amén. Amén. Háganme así, por favor. Aunque sea con la manita, díganme amén. Bueno, como sé que todos saben, nuestro estudio es este libro, El árbol del enojo, que es un libro que escribió la reverenda, nuestra amada madre espiritual, que ella está con el Señor, está feliz, está ya terminó su carrera, pero nos dejó muchísimo legado de la palabra de Dios. Y este libro es uno de los, no de los primeros que yo leí, pero de los, bueno, tal vez sí de los primeros, pero la primera vez que lo leí, yo dije, wow, ¿qué es esto? No entendí casi nada. Pero Dios es fiel y siempre en su tiempo abre su palabra. Este es el tiempo que Dios nos permita, cómo es que literalmente se arraiga un árbol, ¿verdad?, en cada uno de nosotros de enojo. Pero antes de empezar con eso, les quiero leer una cosa aquí, una historia que nos deja una lección que el hermano Eric lo va a subir o proyectar, o no sé cómo es que lo hace, él sabe hacerlo. Ya está. Ok, muchas gracias, Eric. Entonces, lo vamos a leer juntos. No se los mandé antes para que fuera una sorpresa, pero en su momento lo tienen ustedes también. Y esto se llama, por favor, no se adelanten a leerlo, vamos todos juntos. Y dice, el saco de carbón. Un día, Jaimito entró a su casa dando patadas en el suelo y gritando muy molesto. Su padre lo llamó. Jaimito lo siguió diciendo en forma irritada, papá, te juro que tengo mucha rabia. Pedrito no debió hacer lo que hizo conmigo. Por eso le deseo todo el mal del mundo. Tengo ganas de matarlo. Wow. Su padre, un hombre simple pero lleno de sabiduría, escuchaba con calma al hijo, quien continuaba diciendo, imagínate que, esto dijo el hijo, ¿verdad? Imagínate que el estúpido de Pedrito me humilló frente a mis amigos. No acepto eso. Me gustaría que él se enfermara para que no pudiera ir más a la escuela. Ahí lo tienen bien, cabal. Yo lo estoy leyendo de mi hoja, pero el padre siguió escuchando y se dirigió hacia una esquina del garage de la casa, en donde tomó un saco lleno de carbón, el cual llevó hasta el final del jardín y le propuso, ¿ves aquella camisa blanca que está en el tendedero? Hazte la idea de que es Pedrito, y cada pedazo de carbón que hay en esa bolsa es un mal pensamiento que va dirigido a él. Tírale todo el carbón que hay en el saco hasta el último pedazo. Después yo regreso para ver cómo quedó. El niño tomó como un juego y comenzó a lanzar los carbones, pero como la tendedera estaba lejos, pocos de ellos acertaron la camisa. Cuando el padre regresó y le preguntó, hijo, ¿qué tal te sentiste? Cansado, pero alegre. Acerté algunos pedazos de carbón a la camisa. El padre tomó al niño de la mano y le dijo, ven conmigo, quiero mostrarte algo. Lo colocó frente a un espejo que le permite ver todo su cuerpo. ¡Qué susto! Estaba todo negro y solo se le veían los dientes y los ojos. En ese momento el padre le dijo, hijo, ¿cómo pudiste observar la camisa? Como pudiste observar la camisa, quedó un poco sucia, pero no es comparable a lo sucio que quedaste tú. El mal que deseamos a otros se nos devuelve y multiplica en nosotros. Por más que queremos o podamos perturbar la vida de alguien con nuestros pensamientos, los residuos y la suciedad siempre quedan.
o subirlo. Ya no. Ahí la última parte no se escuchó, pastor. Eric, no. Esta parte del final sí. Y la primera parte aquí ya no se oyó. Ya no se vio ahí. Ten mucho cuidado, eso ya no lo oímos. Vamos a esperar un momentito, hermanos. Creo que se le desconectó el internet en su casa porque ya no, de hecho, desapareció. Vamos a esperar un momentito, hermanos. Ahí está. ¿Aló? Ahí está. Ya, ahora no te escucho a ti. Ahorita voy yo, ahí está. Ahí está, ya te escuché. Ya. Yo sí los miraba, pero La bueno. última parte no logramos escucharla, pastora. La que dice, ten mucho cuidado. Ok, ahí vamos. Ten mucho cuidado con tus pensamientos porque ellos se transforman en palabras. Ten mucho cuidado con tus palabras porque ellas se transforman en acciones. Ten mucho cuidado con tus acciones porque ellas se transforman en hábitos. Ten mucho cuidado con tus hábitos porque ellos moldean tu carácter. Y ten mucho cuidado con tu carácter porque de él dependerá tu destino. Y yo le agregué antes de ten cuidado con tus pensamientos. Realmente los sentimientos generan pensamientos y de ahí se deriva todo lo demás, ¿verdad? Así es que va mucho más allá. Y algo que comentaba, y palabras de mi esposo, y se las leo literal, dice, nuestro enojo, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Sí, nuestro enojo nos causa más daño a nosotros que la ofensa cometida. Y sí es cierto, por eso quería leerles esto, pues es una historia de un niño y suena como un poco exagerado, pero la verdad es que si lo trasladamos a la vida diaria, si lo trasladamos a nosotros, es la verdad. Las ofensas que otros nos hacen, es a nosotros a quien más nos daña si no nos libramos de todo eso, ¿verdad? Entonces, pues para empezar, quería leerles eso, pero ahora vamos a empezar nuestro estudio oficialmente con la ayuda de Dios. Y vámonos, por favor, a Génesis. Vamos a irnos a Génesis, capítulo 1. Espero que esto ya no se detenga. El internet es complicado eso, pero bueno, Dios nos ayude y unja la señal de internet para que ya no se vaya. Y si se va, por favor, ayúdenme a orar para que sigamos aquí. Entonces, vámonos, por favor, a Génesis capítulo 1, versículo 26. Y vamos a ver, para poder entrar a un tema como el enojo. O sea, hoy no les puedo decir yo A, B, C. El enojo es así y se quita así. Vamos a tomarnos el tiempo y creo que hermanos, no necesitamos correr, poco a poco edificando en este tema. Dios bendiga a la hermana Hicks por todo lo que nos dejó. Sí, lo que yo les voy a compartir hoy lo he de ella, he aprendido de Estados Unidos,
esta última parte ya no la escuchamos, pastora. Entonces, vamos a arrancar. Vámonos, por favor, a Génesis 1, capítulo 2. Otra vez, Eri. Sí, ahí está. Ahí está. Es que Qué pena. se estuvo cortando un poquito. Sí, ¿verdad? Se está cortando. Sí. No sé qué hacer, pero bueno, seguir, si no les importa. Al iPad le puedo dar señal de teléfono, ¿verdad? Sí, de teléfono se puede. Voy a probar. Es que no me abrió la computadora, entonces. Si cierro aquí no se me... No, no, tú puedes cambiar ahí la señal. Primero tienes que activar el teléfono, por favor. Y luego ya solo la tomas ahí en el iPad. Mejor, muy bien. Creo que ya está. Ya se oye mejor. Lo que no aparece, Mejor, ¿verdad? sí, Sí. se oye mucho mejor. Ok. Sí, le di. Ahorita me voy a poner el micrófono para que se oiga aún mejor. Muy bien. Primero Dios que... Sí, ok. Entonces, dice aquí, Dios hizo al hombre recto. O sea, Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Y cuando uno se ve y ve a los demás y dice uno, wow, definitivamente el hombre está más lejos que nunca de ser una imagen y semejanza de Dios ahorita, ¿verdad? Por supuesto. Pero en el principio no fue así. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios los hizo a su imagen, a su semejanza, para que el hombre y la mujer fueran en esta tierra y representaran a Dios en esta tierra y fueran una imagen de Dios en esta tierra. Permítame un segundito. Me voy a poner el micrófono para que lo escuchen mejor. Muy bien. Pero estás aquí. No. Tal vez sí. Yo creo que estás en el teléfono. ¿Sí? No funciona. Bueno, ok, olvídenlo. Entonces, vámonos por favor a Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29, vamos a ver cómo es que Dios creó. ¿Tiene? Sí, amén. Ok. Dice Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. O sea, aquí podemos ver cómo es que Dios sí lo hizo recto, Dios hizo al hombre recto, pero fue el hombre el que se perdió, el hombre el que buscó perversiones, como dice aquí, ¿verdad? Así es de que lo que hoy vemos definitivamente no es lo que fue al principio. Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. ¿Qué significa eso? Y también todo lo que Dios le dio al hombre, lo que hoy el hombre tiene, viene de Dios. Y uno si tocamos o hablamos de este tema, decimos, wow, ¿cómo puede ser que esta cosa que me maneja y que tengo yo, que se llama enojo, pueda venir de Dios? Pues vamos a ver cómo todas las virtudes, hermanos, que nosotros tenemos, o todo lo que somos, viene de Dios. Lamentablemente fue el pecado el que distorsionó, el que arruinó, ¿verdad? Corrompió la imagen que Dios puso en el hombre, su imagen, ¿verdad? Que puso en el hombre. Entonces, por favor, ahora vámonos. Bueno, les voy a leer la palabra, ¿qué significa la palabra recto? La palabra recto es la palabra yashar, que significa derecho, equidad, justo, rectamente, rectitud, y viene de una raíz que también significa estar derecho o parejo. Figurativamente hablando, enderezar,
también se traduce agradable, próspero, dirigir, estar derecho. Así es de que eso, así es como Dios hizo al hombre, ¿verdad? Entonces, el hombre, sabemos muy bien que el hombre se corrompió. Vámonos otra vez a Génesis, capítulo 2 ahora, y vamos a elaborar aquí un poquito. Versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio ciertos mandatos al hombre, ¿verdad? Primero que todo le dijo que tenía que comer de todos los árboles que estaban en el huerto, excepto del árbol de la vida, perdón, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y también le dijo que tenía que guardar el huerto y labrar el huerto, ¿verdad? Y conocemos bien la historia, sabemos que obviamente el hombre no guardó ni labró el huerto porque que hacía una serpiente metida en el huerto del Edén, ¿verdad? La serpiente, no una serpiente. Entonces, cuando viene, y también sabemos que tampoco comió del árbol de la vida, y en el versículo 22, capítulo 2, versículo 22 dice, no, perdón, 20, ahorita les digo. No, en el capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Obviamente no había comido del árbol de la vida. De hecho, Dios guardó el árbol de la vida porque en esa condición Dios no permitió que el hombre comiera del árbol de la vida, porque entonces nos hubiera convertido, hermanos, hubiera significado que viviéramos eternamente en la condición en la que estamos, y ninguno de nosotros quiere eso, ¿verdad? Gracias a Dios por el Señor Jesucristo que nos salvó, y que eso nos promete un cambio y una reconciliación con Dios, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el hombre Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza, y todo lo que el hombre era para reflejar a Dios en esta tierra. Pero Dios le dio estos mandatos de guardar el huerto, de labrarlo, comer de todos los árboles que estaban allí, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios tiene un tiempo, Dios tiene un propósito. Dios no se guardó el árbol del conocimiento del bien y del mal solo porque sí, y tampoco lo puso ahí solo para tentar al hombre y a ver qué hacía. Dios tenía un plan perfecto. Dios lo que quería es que el hombre comiera primero del árbol de la vida, que es figura del Señor Jesucristo, para que tuviera la capacidad de entonces, en su tiempo, cuando Dios así lo quisiera, de poder acercarse al árbol del conocimiento de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Conocimiento o ciencia, ¿verdad? Del bien y del mal. Nosotros tenemos un concepto, cuando escuchamos bien y mal, pensamos, lo bueno y lo malo significa Dios y el diablo, ¿verdad? Siempre tenemos el concepto de que lo malo es... lo ponemos bajo el filtro de nuestra mente carnal, ¿verdad? Y pensamos que siempre tiene que ver, que eso no tiene que ver con Dios, pero aquí el conocimiento del bien y del mal, dicho de otra manera, el conocimiento del placer y del dolor. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ningún ser humano tiene la capacidad, hermanos, de manejar ni el bien ni el mal, ni el placer ni el dolor. Si nos va bien, fuimos nosotros. Si nos va mal, le echamos la culpa a alguien, ¿o no? Sí, así es. Entonces, ahora nosotros no tenemos la capacidad de manejar eso, porque el hombre no fue en el orden que Dios estableció. Si hubiera pasado por el árbol de la vida primero, la cosa hubiera sido otra cosa. Pero el diablo, desde el principio, lo hizo, ¿verdad? Desde el principio quiso que el hombre quitara sus ojos del árbol de la vida, del árbol de la sabiduría que representa al Señor Jesucristo, y creyera que podía tocar a Dios sin tener necesidad de pasar por el árbol de la vida o del Señor Jesucristo. Y eso nosotros muy bien sabemos que eso no funciona así. Es imposible. Para llegar a Dios el Padre hay un solo camino,
y un solo mediador, y es Jesucristo, hombre, nuestro amado Salvador. Amén. Entonces, el hombre no es, hoy en día, el hombre no es lo que fue, ni el hombre fue lo que ahora es, ¿verdad? El hombre era una representación de Dios en esta tierra. Entonces, todo lo que el hombre fue corrompido, fue distorsionado, fue completamente empañado, opacado por la naturaleza, por esta semilla carnal, por esta semilla pecaminosa que entró en el corazón, en la voluntad del ser humano. Entonces, el hombre se corrompió y se brincó el árbol de la vida, y como vemos aquí algo tan tremendo, ¿verdad? Como Dios en su misericordia guardó el árbol de la vida para que el hombre no lo tocara en esa condición, porque cuando le dijo que lo comiera, no lo comió. Y sabemos muy bien cómo funcionamos nosotros. Y ahora que no tenía que comerlo, seguramente hubiera buscado comerlo, ¿verdad? Ya, pero ya con su voluntad y su naturaleza ya corrupta, ¿verdad? Así es de que, ok, y volvamos aquí, por favor, ahora al capítulo 3, y leamos cómo fue, qué pasó cuando la serpiente se metió, que lo sabemos, pero repasemos un poquito esto. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente puso esta semilla, esta duda en la mujer. Lo que pasa es que Dios se está privando de que no los está dejando que ustedes conozcan lo que él conoce, que ustedes sepan el bien y el mal, y puso esta duda en la mujer, ¿verdad? Y vio la mujer. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo primero que corrompió fue su oído. Cuando la serpiente le habló y ella permitió eso, su oído fue lo primero que se corrompió. Y miren qué interesante, todos los científicos, los médicos dicen que lo último que el ser humano pierde antes de morir es el oído. Hay gente que incluso está en coma y se le habla porque saben que el oído está funcionando, que está abierto, ¿verdad? Interesante, y sin embargo fue lo primero que se corrompió. Entonces dice: y luego vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora se corrompieron sus ojos. Y así va poco a poco, pasando por todos sus sentidos, ¿verdad? Y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó. Se corrompió su capacidad, el tacto, sus manos, ¿verdad? Pero es donde está representado el tacto, el sentido del tacto. Y luego, y comió y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, aquí mucha atención, estos ojos no son los ojos del entendimiento que nosotros le pedimos al Señor que nos abra. Este ojo precisamente fue el ojo maligno. O sea, la manera como los ojos que se le abrieron ya fue completamente otra cosa, ya con un velo de corrupción en sus ojos, ¿verdad? Entonces, y vieron que estaban desnudos. Ahora, ¿por qué vieron que estaban desnudos y antes no habían visto que estaban desnudos? Porque no estaban desnudos. En el Salmo 104, aunque no vamos a ir ahí, dice que Dios se viste a sí mismo de luz como de vestidura. Y si Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, Dios seguramente vistió al hombre también con luz. Pero cuando él se corrompió y cuando el pecado entró en la voluntad del hombre, esta luz se apagó, por así decirlo, el candelero se apagó o se cayó y se fue la luz. Entonces, quitemos la luz de una bombilla, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Y ya si nosotros apagamos la luz, se pueden ver los filamentos. Pero cuando está encendida la luz, uno no ve la estructura y no ve lo que está dentro, solo se ve la luz. Pues una idea de lo que pasó, ¿verdad? Cuando esa luz se apagó, entonces se pudo ver lo que había dentro y ellos se dieron cuenta que ya no tenían ropa, que ya no tenían vestiduras. No solo estaban desnudos por fuera, sino también estaban descubiertos por dentro. Su voluntad quedó descubierta también. Y luego se hicieron delantales. Esta palabra delantales es la palabra jagor o armadura. Y miren qué cosa, que hoy en la tarde pensaba yo, ellos
se pusieron delantales de hojas de higuera, pero representando una armadura. ¿Para defenderse de quién? Cuando tenían que defenderse, no lo hicieron. Debieron haberse defendido de la serpiente. Y ahora resulta que ahora se hacen delantales o una armadura para defenderse de Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo el ser humano, el hombre, lamentablemente se convirtió en un enemigo de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Y dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos que la voz de manera literal se pasee por nuestro cuarto de oración, en nuestra casa, en nuestro huerto todos los días? No digo que Dios no lo hace, claro que lo hace. Dios nos habla, estoy segura que les habla a ustedes continuamente. Pero aquí la voz de Dios se paseaba de manera literal en el huerto, siempre. Y eso era otra cosa. Entonces dice, oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Qué tremendo. De Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y pues sabemos, ¿verdad? Que le preguntó y el hombre le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y es aquí lo que quiero que vean. ¿De dónde salió este miedo? Si él fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasó con el ser humano? ¿Qué pasó con su voluntad? De repente, en lugar de tener reverencia y tener reverencia a la presencia de Dios, se esconden, se hacen armaduras o se hacen vestiduras que no son otra cosa más que una armadura para defenderse de Dios, y se esconden porque cuando Dios aparezca vamos a estar listos, ¿verdad? Y le respondió, oí tu voz en el huerto. No me digan que es la primera vez que la oía. Pero ahora oyó con oídos corruptos. Sus oídos ya no estaban abiertos como debían estar abiertos, como estaban abiertos antes para oír la voz de Dios de manera clara, limpia. De repente oyó a Dios y dijo, nos vamos a defender de él, ¿verdad? Y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y pues entonces Dios le dice, le pregunta, ¿verdad? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y le pregunta, ya sabemos que le preguntó que si comió del árbol. Y empieza toda aquella cosa, ¿verdad? Dios le dice, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Y le dice, ¿qué le responde? En lugar de decirle, sí, Señor, hoy sí lo arruiné todo, te pido perdón, no guardé el huerto, no hice lo que me dijiste, hice todo lo contrario a lo que tú me dijiste, perdóname, te desobedecí. ¿Qué fue lo primero que le salió a él? La mujer que me diste. De ahí en adelante, ¿verdad? Ya sabemos la historia. La mujer que me diste, el hombre que me diste, los hijos, el trabajo, el jefe, el pastor. O sea, siempre, todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros. Empezamos a defendernos, empezamos a poner esta armadura para protegernos a nosotros y defendernos. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y como tú pusiste a la serpiente ahí, entonces al final, Dios, tú tienes la culpa. Y así somos nosotros. Pero esto viene desde el inicio, desde el principio, desde el huerto del Edén, cuando el hombre dejó que esta semilla entrara en su corazón. En fin, así es que sabemos lo que pasó, y a partir de ahí el hombre se volvió enemigo de Dios. El pecado distorsionó la imagen de Dios en el hombre. Ya el hombre ya no podía representar a Dios, porque en Dios no hay miedo. O sea, no es las virtudes que Dios le dio al hombre se torcieron. En lugar de amor, ahora es odio. En lugar de celo, ahora son celos. En lugar de compartir, ahora es envidia, y etcétera. Ahora podríamos seguir con toda la lista, pero se corrompieron sus capacidades y tuvo miedo en lugar de reverencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vámonos ahí mismo en el 3:21. Miren cómo lo que Dios hizo aquí, y esto me impacta y me impresiona muchísimo. Capítulo 3, versículo 21. 3:21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora miren qué cosa más impresionante, hermanos. Ellos ya se habían hecho sus vestiduras, ¿verdad? De hojas. Pero eso a Dios no lo convenció, porque no es así. Ahora había que cubrirlos, pero no como ellos lo decidieron, sino como Dios decía. Y Dios usó la piel de un animal para cubrirlos por fuera,
Y eso nos prueba a nosotros, si alguno de ustedes tenía alguna duda, eso nos prueba que la evidencia del pecado aquí fue la desnudez física, como una demostración de la desnudez interna con la que el hombre quedó, ¿verdad? El hombre quedó descubierta, su voluntad quedó descubierta de esa luz, por lo tanto su cuerpo también. Entonces, la primera evidencia que vemos aquí o el efecto del pecado fue la desnudez. Y Dios dijo, no, hay que cubrirlos. Y los cubrió con pieles de animal. Pero para tener una piel, ¿qué hay que hacer? Primero tuvo que morir el animalito. Y entonces Dios cubrió con la sangre de ese animalito su desnudez interna, profetizando que un día iba a venir aquel, el único que podía pagar por los pecados del hombre y podía cubrir para siempre esa desnudez interna. Amén. Amén. ¿Lo ven? Amén. Bueno, entonces ahora el hombre se volvió enemigo de Dios. Y 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. O sea, ya supo el bien y el mal, ya tuvo una experiencia. Saber es tener una experiencia con lo que significa el bien y el mal o el placer y el dolor, pero sin Jesucristo, sin la naturaleza correcta adentro de él para poder tener un balance, para poder manejar esta cosa que es bien o mal, dolor o placer. Sin la naturaleza correcta del Señor Jesucristo dentro de nosotros, no podemos. Entonces Dios dijo, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó, y esto a mí siempre me golpea mi corazón porque dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios tenía que asegurarse que el hombre no extendiera su mano y tomara y comiera del árbol de la vida, porque el árbol de la vida le iba a dar precisamente eternidad, de tal manera que hubiéramos vivido eternamente en esta condición impresionante. Gracias a Dios que no es así. Pero Dios tuvo que sacar al hombre. Cuando Dios puso al hombre, Dios plantó este huerto. Hagamos de caso que está la tierra, ¿verdad? Entonces está Edén y está el huerto del Edén. O sea, allí puso al hombre, en el lugar, por así decirlo, más cercano de Dios, más cerca de él. Pero ahora viene el hombre que se corrompió, se volvió un enemigo de Dios y Dios tuvo que sacarlo de su presencia. Y lo sacó al resto de la tierra, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ahora leamos, por favor, pues ya Dios sacó al hombre, Romanos 8:7, para que veamos cómo es que es esta cosa que el hombre, se volvió enemigo de Dios. Romanos 8, versículo 7. ¿Están ahí? Sí, aquí estamos. Gracias, Eric. Romanos 8, versículo 7. Y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, todo lo que hay en nosotros, esta carne que tenemos dentro, está en enemistad con Dios. Luego Efesios 2. Versículo 14. Y aquí está hablando del pueblo gentil y el pueblo judío, pero miren lo que dice. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pues lo que quería que leyéramos era que mediante la cruz, reconciliar con Dios, ¿verdad? Ok, entonces ahora el hombre está en enemistad con Dios, pero sabemos muy bien el versículo y sé que lo podrían decir de memoria en Juan, que dice, ¿Juan qué? 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al hombre, Dios ama al hombre,
Y lo ama de tal manera que dice que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios no desistió. Dios tuvo que sacar al hombre para proteger el árbol de la vida. Pero ahora viene Dios y el ser humano, el hombre, desde el huerto del Edén, desde el principio, rechazó al Señor Jesucristo, porque en lugar de comer del árbol de la vida, se fue, según él, directo al Padre. Y la Biblia dice que ninguno puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. No es cierto que todos los caminos llevan a Dios, solo hay un camino. Y ese camino tiene un nombre, es una persona, es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Me encanta que hagan así. Así sé que están recibiendo. Pero entonces ahora Dios quiere reconciliar al hombre consigo mismo. Y es Dios el que lo buscó. Qué impresionante es eso. Y vámonos a Juan, por favor. Capítulo 1. Juan capítulo 1 y versículo 1. ¿Lo tiene? Amén. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Hoy estamos leyendo bastante, pero creo que más que escucharme a mí, necesitamos oír la palabra de Dios que retumbe en nuestros oídos y en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, está hablando del principio allá atrás, a donde nuestra mente no puede imaginar, en la eternidad, pero también inclusive en el huerto, en el principio, Dios, el verbo estaba allí, Jesús, el árbol de la vida estaba allí, pero dice, y desde el principio, ahora Juan 1:14, el 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, el hombre rechazó comer del árbol de la vida. Entonces ahora ese mismo árbol, con todo respeto y reverencia, el Señor Jesucristo, ahora no comieron de ese árbol en el huerto del Edén desde el principio. Ahora dice que el verbo, la palabra viviente, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es de que ahora el Señor se hizo carne para salvarnos a nosotros. Y esa palabra carne, estoy seguro que muchos de ustedes se van a recordar, esa palabra carne es la palabra basar. Hemos aprendido, mi esposo nos enseñó, yo no hablo ni hebreo ni griego, pero es la palabra basar, que significa anunciador de buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas que nos anuncia? Es el Señor, el verbo hecho carne. Es cierto, el hombre se corrompió, es cierto, lo que hay ahora en nosotros está lejos de reflejar la naturaleza, la imagen, la semejanza de Dios. Somos completamente lo opuesto, completamente lo contrario. El hombre está lleno de odio, lleno de envidia, de lujuria, de celos y de tantas cosas, ¿verdad? Solo tenemos que leer Marcos 7:21 y tenemos que leer en Gálatas el fruto de la carne para saber lo que tenemos dentro. Pero el hombre se corrompió y ahora el Señor se hizo carne para venir a rescatar, a darnos las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que hay salvación. Amén. No se ha perdido todo. Hay remedio para el hombre. Si nosotros queremos, que sí quisimos, por eso estamos aquí hoy, dijimos, sí, Señor, yo quiero eso, yo acepto, recibo, agradezco esas buenas nuevas y quiero regresar al Señor, ¿verdad? Al Padre, a través del Señor Jesucristo. Así es de que un día le dimos nuestro corazón y le dijimos, levantamos la mano o hicimos una oración o dijimos, yo quiero eso. Lo más seguro es que no entendimos lo que hicimos ese día, pero las buenas nuevas llegaron a nosotros, las buenas nuevas de salvación. El verbo se hizo buenas nuevas. El verbo se hizo carne para venir a darnos las buenas nuevas, perdón, las buenas noticias de que no todo estaba perdido, de que para todo aquel que quiera hay salvación y hay vida eterna. Y no tenemos por qué perdernos, ¿verdad? Amén. Amén. Amén, amén, amén. Entonces ahora, en Juan 3, bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Amén. Amén, amén, amén. Así es que Él envió a su Hijo para reconciliarnos con el Padre. Y es precisamente lo que Dios hizo con nosotros. Nos reconcilió con el Padre. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos bien. Bueno, ahora por favor, vámonos a Juan capítulo 20. Y esa es la lección de hoy. Juan capítulo 20, hasta las 4:15, ¿verdad, Eric? Sí, a la hora que tú digas ahí. O a las 10 de la noche. A las 10 está bien. Bueno, gracias a Dios que estamos bien con la señal. Juan capítulo 20, versículo 19. Y aquí es donde vamos a elaborar. Esta es una de las porciones de la palabra de la palabra de Dios que a mí me enciende el corazón y me llena de fe y me emociona muchísimo esta porción de la palabra. Dice, cuando llegó la noche, estamos hablando que Jesús ya había resucitado, y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, ¿se imaginan ese cuadro? Imagínenlo mientras yo lo leo. Cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, estaban todos ahí encerrados, ¿verdad? No era COVID, pero estaban huyendo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo. Ahora, ¿se imaginan ese cuadro? Todos ellos ahí comentando, tal vez con temor, tal vez algunos tristes, algunos frustrados, qué sé yo. Y dice, y apareció Jesús en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, vamos a ir, les voy a, no sé si leer todo o vamos uno por uno. Leamos todo y después regresamos acá a uno por uno. Entonces, versículo 21, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis, los pecados les son remitidos. Y a quienes les retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Wow. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Esta vez sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo, paz. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así es de que aquí vamos a ver esto, hermanos. Cuando el hombre pecó y se corrompió su naturaleza y se volvió enemigo de Dios y de ahí para acá, pues empezó a defenderse de Dios y después ya no solo defenderse, sino atacar a Dios, ¿verdad? Entonces, pero Dios mandó a su Hijo para reconciliarnos con Él. Y cuando Jesús murió y resucitó, el primer mensaje que Él le lleva a sus discípulos es este: paz a vosotros. Y la naturaleza de la serpiente que entró al ser humano, hermanos, esto lo que hizo fue que trajo una revolución a nuestra naturaleza, una guerra, por así decirlo, un desasosiego, una falta de paz, una falta de reposo, etcétera, ¿verdad? Toda esta cosa que está dentro de nosotros. Pero lo primero que sale de los labios, de la boca de Jesús ya resucitado, es paz a vosotros. Y la primera paz, por así decirlo, ¿por qué le dice 3 veces paz? Esto a mí me inquietó tanto la primera vez y dije, pero ¿por qué 3 veces? El Señor no hace las cosas por gusto, Él siempre tiene un propósito. No, Él tiene que tener un mensaje para ellos y para nosotros hoy. Y cuando le dijo la primera vez, paz a vosotros,
les está diciendo, ya no teman, ya no tienen por qué tener aflicción, ya el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ya pueden tener paz, ya morí en la cruz y ya resucité, ya pagué por ustedes, la paga del pecado ya no va a prevalecer sobre ustedes, ya no tienen por qué morir eternamente y pagar por su pecado. Yo pagué por él. Amén. Ya hay paz entre Dios y los hombres, sí, para los que quieren, ¿verdad? Ya hay paz, ya está reconciliada la relación entre Dios y los hombres. Y no es porque Dios estaba peleando con nosotros que hubo enemistad, es porque el hombre se peleó con Dios, es porque el hombre se alejó de Dios, es porque el hombre eligió contrario a Dios, es que hubo una separación, una pared, dice aquí, de separación. Pero Jesús vino a unir una vez más para todo, a ponerse como una brecha para todo aquel que quiera pasar al otro lado y regresar a su dueño original. Entonces viene y dice, paz a vosotros. Y la primera paz que Dios nos da, hermanos, es paz por fuera, paz para con Dios. Y es una paz, pues, para afuera, ¿verdad? Hacia afuera, de Dios para nosotros y de nosotros para Dios. Ya no hay enemistad entre Dios y nosotros. Ya no tenemos por qué huir de Dios y defendernos de Dios y protegernos de Dios como lo hizo el hombre al principio. Ahora corremos a Dios. Ahora nos refugiamos en Dios, ¿verdad? Así es de que la primera paz que él habló sobre ellos fue paz por fuera para con Dios. Y en Romanos, ahí, sin perder Juan, por favor, porque ahí vamos a estar en lo que nos queda. Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ya hay paz entre Dios y nosotros. Y hermanos, es lo primero que experimentamos. Cuando nosotros le decimos a Jesús, Jesús, te doy mi corazón, te doy mi vida, sálvame, te reconozco como mi Salvador, es una cosa instantánea. O sea, la paz y el reposo y la reconciliación es algo que nosotros podemos sentir. Tal vez no la podemos explicar, pero sí la podemos sentir, ¿o no? Sí, amén. ¿Verdad que sí? Sí, estoy segura que la sintieron. Entonces, dice, ya estamos justificados por la fe y por eso tenemos paz. Y en el versículo 8, sí, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Déjenme ver si les leo todo. No. 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, es que permítame, no me quiero adelantar. No, permítanme, mejor ahí. Del 1 al 2, 1 y 2, sí, tenemos paz para con Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, hasta ahí. Ahora vámonos a Isaías, por favor. Van a tener que usar todos sus dedos, como dice mi esposo, porque seguimos en Juan, vamos a volver a Romanos y ahora vamos a Isaías. Isaías, capítulo 53, tremendo capítulo de Isaías. Bueno, toda la palabra de Dios es tremenda. Pero dice, 53, capítulo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahora léalo conmigo, aunque yo no lo escuche. Sí. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
El castigo de nuestra paz, el que usted y hoy y yo tengamos paz hoy, cayó sobre él. Él pagó por eso. Él fue castigado. ¿Dice? O sea, el castigo de nuestra paz. Para tener paz había que pagar un precio. No es gratis, hermanos. Cuando uno dice, ay, Señor, qué paz la que encuentro en ti. Cuando a veces de repente nos sentimos agobiados, y van a ver por qué, ahorita lo vamos a ver, y vamos al Señor. Díganme si no, cuando salimos del cuarto de oración, salimos, hasta respiramos profundo y decimos, wow, qué increíble la paz que puedo sentir. Esa paz tuvo un precio, hermanos. Es gratis para nosotros, pero tuvo un precio para él. Amén. Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por eso ahora somos reconciliados, porque él nos reconcilió. Él trajo paz entre Dios y nosotros. Amén. Ahora volvamos a Juan, capítulo 20, versículo 21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y uno diría, pero ¿por qué les dice 2 veces? ¿Verdad? Hay 3, lo mismo. Y dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y miren qué cosa tan tremenda. Si se recuerdan de la historia que leímos de Pedrito, Jaimito era. O sea, él estaba, lo que dice aquí, él estaba reteniéndole la ofensa o el pecado que su hermano cometió, ¿verdad? Él estaba aferrándose a la ofensa que le hizo su hermano. Pero aquí dice, a quien le remitiere los pecados, paz a vosotros. Ya no solo hay paz por fuera, y esto, la primera paz, no les dije, pero es lo que en Hebreos 4 habla del primer reposo, dice, y el segundo reposo. No lo leímos ahorita, lo pueden buscar en su casa, pero habla de un reposo, de 2 reposos. Entonces, la primera paz que nosotros experimentamos es este reposo, ¿verdad? Este reposo de que ya nosotros ya no tenemos, de que hay salvación para nosotros, de que ya no tenemos por qué vivir lejos de Dios, ¿verdad? De que ya no hay una pared de separación, hay reposo, hay paz. Pero dice, la segunda vez cuando le dijo, paz a vosotros. Y dice, vámonos ahora otra vez a Romanos, como les dije, sin perder Juan, por favor. Romanos, otra vez, 5. Es la misma porción, pero me guardé el versículo para que lo viéramos con esto. La segunda vez, cuando Jesús se les apareció y les dijo, paz a vosotros. Perdón, en la primera vez que se les apareció, les dijo las 2 veces, paz. Así fue, ¿verdad? Sí. Sí, paz a vosotros. Paz por fuera, pero paz por dentro. Versículo, ahora sí, 8 al 11, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo, ¿qué dice? Enemigos. Enemigos. ¿Ven cómo el hombre se volvió enemigo? Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Aquí prueba cómo el hombre necesita un reposo por dentro, perdón, por fuera, para con Dios, una paz por fuera, para ser reconciliados con el Padre, pero aquí también prueba cómo el hombre necesita un segundo reposo, esta paz que Jesús dijo, paz a vosotros. Y cuando les dijo la segunda vez, paz a vosotros, en Juan les dijo, recibid el Espíritu Santo, sopló sobre ellos. Y no está hablando del día de Pentecostés, no está hablando cuando ellos hablaron en lenguas. Allí él sopló el poder del Espíritu Santo, los empoderó, les dio la fortaleza, la fuerza que el hombre no tiene. Ni ustedes ni yo tenemos la fuerza para perdonar. Si Jesús no nos cambia, si Jesús no hubiera estado aquí adentro de nosotros lejos de perdonar, diríamos lo que dijo este niño, tengo ganas de matarlo, ¿verdad? Y cuántas veces pues, la gente lo dice y hasta lo hace. Sin Jesús, nosotros no tenemos esta capacidad. Por eso era necesario que Jesús viniera, se hiciera hombre, muriera por nosotros y pudiera venir a nosotros y pudiera traer esta paz
por fuera para reconciliarnos con Dios, pero también esta paz por dentro. Porque, hermanos, nosotros podemos decir que Jesucristo es nuestro Salvador porque hemos tenido una experiencia con Él. ¿Verdad que sí? Amén. 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 Pero ninguno de nosotros es perfecto. Y estamos aquí porque se nos dijo que vamos a estudiar este tema, el árbol del enojo, que todos básicamente tenemos en nuestra vieja naturaleza. Entonces, ¿cómo así? Ya Dios nos reconcilió, Jesús nos reconcilió con el Padre, pero todavía necesitamos paz y reposo por dentro, porque adentro de nosotros, nuestra vieja naturaleza fue corrompida, lo leímos, primero empezó la corrupción en el oído, en los ojos, en el tacto, la boca cuando habló y dijo, ¿verdad? Etcétera. Y todo el hombre se corrompió de afuera hacia adentro y ahora el hombre completamente es otra cosa lejos de la naturaleza de Dios. El día que viene el reposo a nosotros, viene esa paz, esa reconciliación, pero el reposo interno, el reposo por dentro, de que Jesús vaya cambiando nuestra naturaleza, de que esta naturaleza... iba a decir una palabra, pero esta naturaleza tan corrupta, tan violenta, tan agresiva, tan impulsiva en nosotros, venga y empiece a tener paz y empiece a ser, es que iba a decir domesticada, pero no aplica, empieza a ser controlada, transformada, convertida, conformada a la naturaleza del Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos paz fuera, por supuesto, para volver a nuestro dueño original, pero necesitamos paz por dentro para que la imagen que un día Dios le dio al hombre pueda regresar, pueda retomar su estado original. Ni ustedes ni yo tenemos el estado original que Dios le dio al hombre. Gracias a Dios el Señor ha hecho una obra maravillosa en nosotros y ha hecho muchos cambios, estoy segura, en ustedes y en mí. Porque lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto cómo Dios nos ha ido cambiando. Pero si estamos en esta reunión es porque deseamos que el Señor termine la obra que completó en nosotros. Y estamos hablando específicamente de este tema. Entonces, la paz, Dios ya nos dio paz por fuera. Ahora nos quiere dar paz por dentro. Entonces vino y le dijo, paz a vosotros. Y soplando el Espíritu Santo les dijo, con el poder del Espíritu Santo, yo les doy la fuerza para que, dice, a quienes le remitieres los pecados, les serán remitidos. Y déjenme, aquí lo tengo en mi Biblia, la palabra remitir. O sea, dejar ir, soltar, perdonar, olvidar, dejar ir, hacer a un lado. Entonces, las ofensas que otros nos hacen son, como leímos al principio en esta historia. Al final, hermanos, a quien más dañan es a nosotros mismos, si nosotros elegimos retenerla. Por eso dice, necesitan la paz por dentro, y yo les estoy proveyendo, les estoy soplando el aliento del Espíritu Santo para que Él les dé la fortaleza, porque nosotros, por nosotros mismos hacemos esto mismo, retenemos, y como esto es rojo es perfecto, ¿verdad? Para retener la ofensa. ¿Por qué? Palabras de mi esposo. ¿Saben por qué muchas veces no queremos soltar esto que se llama enojo? En este caso, hay muchas otras cosas en nuestra naturaleza carnal, pero el enojo. ¿Por qué el enojo alimenta nuestro orgullo? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, cuando alguien nos enoja y nosotros decidimos no soltar la ofensa, ahora que se aguante, ahora vas a ver quién soy yo, y en algunos casos les quitamos el habla. En otros, y pues hay personas que insultan, hay personas que quitan el habla, hay personas que se vengan con silencio, otras se vengan con actitudes, con acciones, con muchas cosas. Pero nosotros, ¿cuántas veces nos decimos, ahora vas a ver quién soy yo? Ahora tú no me conoces, me vas a conocer. Nunca te hubieras atrevido a hacer lo que hiciste. Y un montón de otras cosas, tal vez hasta estoy siendo muy, muy benévola con el ejemplo, ¿verdad? Porque podemos explotar, podemos hacer muchas cosas, pero cuando yo elijo no perdonar, yo estoy reteniendo la ofensa. Y eso, como este niño, digo, tengo ganas de matarlo, estoy furioso, estoy enojado, que se muera, quiero que le dé algo. Y cuántas veces hay gente que dice, lo único que quiero es que esa persona se muera y ojalá ahorita le pase un carro encima, y lo decimos pues
sale del corazón del hombre, ¿verdad? Del ser humano muchas veces. ¿Y cuántas otras cosas más? Hay gente, recuerdo un caso, hermanos, hace muchos años, tal vez el hermano Eric se va a acordar, en la iglesia de la que nosotros salimos, en la que crecimos, nuestra iglesia amada, había una pareja de recién casados, creo que tenían un niñito y tuvieron un segundo bebé, si recuerdo bien. Y la mamá de la hermana fue a visitar a su hija y a su nieto, a sus nietos. Y cuando el yerno la fue a dejar en el carro, sin querer, en su carro le pasó topando con el retrovisor a una moto. ¿Te recuerdas, Eric? Sí. Sí, pasó tocando el retrovisor a una moto. Y pues solo le arrancó el retrovisor. Imagínense, le tocó el retrovisor a la moto y obviamente se lo rompió. El hecho es que el motorista, el señor en la moto, era una motona seguramente, sí, alcanzó al hermano, sacó un arma y le disparó y lo mató enfrente de su suegra por un retrovisor. Y uno dice, no puede ser. No puede ser que dejó 2 hijos sin padre, una esposa sin madre, sin esposo. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Pero así es como está el ser humano y mucho más. Por un retrovisor, por un estacionamiento, por esto, por aquello, porque lo que pasa es que el hombre esta cosa lo maneja, lo gobierna, lo domina. Y cuando siente ya hizo lo que hizo y a lo mejor después, en algunos casos, no en todos, se arrepiente de lo que hizo, pero ya no puede retroceder. Entonces, el enojo, pues hablé del enojo, retenemos la ofensa, retenemos lo que alguien más nos hizo, pero el poder del Espíritu Santo, y cuando Jesús dijo, paz a vosotros, no tienen por qué estar en guerra por dentro. Yo vengo y mi espíritu puede venir a ustedes y puede traerles y les puede dar la capacidad de soltar la ofensa, dejar ir. Ya no la quiero tener, porque uno piensa, va a ver que se aguante y la tengo aquí. Pero mientras yo retengo la ofensa, la persona tal vez ni sabe, o sí lo supo al principio, después ya no se acuerda, ya no le importa, no le interesa. Y el único que está dañándose es uno mismo, reteniendo la ofensa. Y eso lo único que hace es que solo revuelve esta cosa que tenemos aquí adentro y genera esta guerra entre nuestro viejo corazón y nuestro nuevo corazón. Porque nuestro nuevo corazón quiere hacer lo que dice su palabra. Pero el viejo corazón dice, no, esto no lo puedo aguantar, es que no puede ser, es que una cosa, y miren, hasta la frase tan célebre, ¿verdad? Que seguramente ustedes lo han oído, que dice, es que hay que ser mansos, pero no, perdón la expresión, pero en Guatemala decimos así, hay que ser mansos, pero no mensos. Una cosa es la mansedumbre y otra cosa, no, hay que poner límite. Yo no me voy a dejar, esto no lo voy a permitir, hasta aquí, ya no más. Y cuando pudimos, y con el poder del Espíritu Santo, simplemente podemos soltar, dejar ir la ofensa. Así es de que Jesús les dijo, paz a vosotros. Yo les doy mi paz por fuera, los reconcilié con el Padre, pero también les doy paz por dentro, para que toda esta cosa que está aquí adentro, que nos gobierna, pueda tener paz y pueda ser regenerada, transformada, conformada a la naturaleza original, a la semejanza que Dios nos dio al principio. Y volver a Dios, regresar al Señor, por eso es que estamos en este proceso de crecimiento, porque necesitamos que el Señor, regresar al Señor, pero regresar al estado original, o a que el Señor transforme esta naturaleza que se corrompió y la limpie con su sangre día a día y la transforme y vuelva a ser lo que un día fue. Amén. Amén. Y la tercera vez que Jesús les dice, bueno, se recuerdan, si ya solo lo narro, Tomás entonces ya estaba allí, y cuando le dijeron a Tomás y le narraron, dijo, no, a menos que yo lo mire, yo voy a creer, y que meta mis manos y vea y toque y palpe sus heridas. Pero no les dije esto, permítanme, regreso al primero, porque esto es maravilloso, hermanos. Versículo 20, la primera vez que le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Es que esto el Señor me lo avivó y de verdad quebrantó mi corazón, porque cuando Él se apareció la primera vez y les dijo, por así decirlo, ya no hay enemistad entre Dios y el hombre, ya yo traigo la reconciliación, ya hay paz. Y les dice, paz a vosotros. Y les dice, cuando les hubo dicho esto,
Les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron. No se los mostró para que creyeran que era él únicamente. Se los mostró para decirles, miren mis manos, miren los agujeros, miren mi costado. Gracias a esto, ustedes hoy tienen paz para con Dios. Amén. Aquí está la muestra. Esto fue necesario para que ahora haya paz entre el hombre, entre Dios y el hombre. Ya no hay una enemistad, ya no hay una pared intermedia, ya no hay un abismo entre Dios y el hombre. Gracias, aquí ven ustedes, gracias a esto, ya fue pagada, la culpa, ya no hay culpa. Si ustedes lo aceptan, si ustedes lo reciben, hay paz entre Dios y el hombre. Gracias a sus heridas, gracias a su sacrificio, gracias a su muerte, gracias a su entrega, gracias a su vida también, ¿verdad? Porque resucitó. Y entonces, la tercera vez, ahora sí, cuando Tomás dijo, bueno, a menos que yo lo vea, y cuando Jesús se acercó, o sea, los vio otra vez una semana después, dice, les dijo, paz a vosotros. Y le dijo a Tomás, pues, ¿cómo no ibas a ver? Él lo sabe todo. Y le dijo, ven, Tomás, acércate y tócame y ve que sí soy yo. Y le dijo, no seas incrédulo. Obviamente, después de ver, ¿quién no va a creer, verdad? Y le dijo, porque me viste, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hermanos, la paz, la tercera vez que Jesús les dice paz, también antes de eso les dice que como el Padre lo envió a él, así él los envía a ellos. Antes de eso les dice eso, ¿verdad? Cuando le sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Como ya tenemos paz entre Dios y nosotros, ya hay paz entre Dios y nosotros, por fuera. Ahora Dios quiere traer paz aquí adentro, a nuestra vieja naturaleza y reconciliar esta naturaleza, y limpiarla y convertirla. Pero no solo allí, no solo se queda allí, ahora Dios nos está dando, nos está enviando. Ahora vayamos, dice, vayan, y así como el Padre lo envió a él, así yo los envío a ustedes, vayan y lleven esa paz a donde quiera que vayan. Y la pregunta es, ¿estamos llevando esta paz? La Biblia dice que nos calcemos, ¿se acuerdan? Los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio, las buenas nuevas, de que, ¿cuáles son las buenas nuevas? De que ya no hay enemistad entre Dios y el hombre. Si nosotros así lo deseamos y lo queremos, vamos a tener paz para con Dios. Pero me impacta esto porque cuando Jesús le dice, Tomás, porque viste, creíste, bienaventurado el que creyó sin ver. Y hermanos, mírenme por favor, hay gente que necesita ver un milagro y una muestra, una manifestación palpable de que ahora hay paz entre Dios y los hombres. Nosotros hemos creímos por la gracia de Dios. Muchos de ustedes tal vez no necesitaron ver nada, solo creyeron por fe en esa salvación, en ese sacrificio. Pero hay gente que necesita, hay gente que no va a creer a menos que vea un milagro, como Tomás. Entonces, ¿cuál creen que puede ser el milagro con el que nosotros podemos llegar, ir a otros, llevar este evangelio de la paz? Nosotros mismos. El milagro de que ahora ya nosotros tenemos paz para con Dios, y cuando tenemos paz por fuera, y dejamos que esa paz venga por dentro y dejamos que el Señor empiece a trabajar en nuestro corazón, la gente va a ver un cambio. Estoy segura que que la gente ha visto cambio en ustedes y les han dicho, más de alguna vez les han dicho, oye, ¿tú qué tienes? Algo te pasó, ya no eres la misma, ya no eres el mismo, definitivamente. Perfectos no somos, ninguno de nosotros, ni lo vamos a hacer hasta el día que partamos de esta tierra. Pero si hay gente que no cree, que no ha creído y no logra ver que Jesús vino a morir por nosotros y reconcilió al ser humano al hombre con Dios, nosotros podemos ser testigos fieles y decirles, si Dios pudo cambiarme a mí, si Dios pudo traer paz a esta naturaleza que agresiva, impulsiva, enojada, ese es nuestro tema, si Dios pudo traer paz a mí, puede traer paz a ti. Mira lo que Dios está haciendo en mi vida. Mira, tú me conoces, tú viste cómo era yo antes. Mira lo que Dios está haciendo en mi vida. O tal vez ni siquiera les decimos eso. La gente va a decir, yo quiero lo que tú tienes, porque si Dios pudo contigo, Dios va a poder conmigo. Entonces, hay gente que sí necesita ver un milagro palpable. Seamos nosotros parte de ese milagro. Seamos nosotros seamos nosotros esa manifestación visible para que otros puedan creer. Porque hay gente que definitivamente, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Lamentablemente.
pero nosotros podemos ser un testigo fiel, nosotros podemos ser un testimonio real de lo que Dios puede hacer con una persona a la que le da su vida y que quiere que el Señor traiga paz por fuera y paz por dentro. Así es de que, si leamos para terminar, ya ahorita termino, en Efesios 6, que es donde ya habíamos estado. Efesios 6, versículo 15, dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En otras palabras, pongámonos los zapatos o pongámonos la paz en los pies, y a donde vayamos, hermanos, llevemos la paz. Amén. Pero si somos honestos y honestas, todavía necesitamos que Dios venga y trabaje adentro de nosotros y traiga paz aquí adentro. Porque aquí en nuestra vieja naturaleza todavía hay una cosa aquí que se mueve y que se levanta y que trae una guerra entre ¿verdad? En contra de la ley de Dios. Dice, no se sujeta esta nuestra naturaleza carnal, pero Dios puede transformar nuestra vieja naturaleza. Dios puede traer esta paz a nosotros. Y como les dije al principio, todo lo que tenemos viene de Dios. Y ustedes tal vez pensarán, el enojo no puede venir de Dios. Pues sí, hermanos, el enojo, esta cosa que en nosotros, aunque lo que pasa es que nosotros lo que conocemos por enojo no es lo que Dios nos dio al principio. Dios nos dio un santo aborrecimiento por el pecado. Eso es lo que el hombre tenía al principio, pero ahora es un enojo en contra de todos y contra todos, ¿verdad? Esta naturaleza en nosotros. Una persona que nos diga algo contrario, una cosa en la que no nos den la razón, o algo que se haga no como a nosotros nos gusta, o no como nosotros dijimos, y no se hizo o no se dijo, etcétera. Y luego se sube en nosotros esta cosa que nos maneja, nos domina muchas veces, y hasta rojos nos ponemos, y vamos a aprender por qué nos pone rojos o rojas el enojo. Entonces, Dios quiere trabajar en nuestro corazón y Dios quiere traer paz a nuestro corazón, pero Dios quiere devolvernos la naturaleza y la imagen que un día nos dio. Esa cosa que en usted a veces nos traiciona o muchas veces si nos gobierna, hermanos, el enojo puede ser una tremenda herramienta cuando esté convertida. Porque el enojo, termino con esto, no es otra cosa más que energía. Y la energía no se destruye, solo se transforma. Entonces, dejemos que Dios traiga paz a nuestro corazón para que esa energía pueda ser transformada y pueda ser usada para bien nuestro y de otros. Dios los bendiga. Me pasé un par de minutitos, creo que como 9 minutos. No importa, está bien. Sí. No sé si tú quieres orar para finalizar, pastora. Con mucho gusto. Casi ya no tengo batería en mi teléfono, pero espero que no se nos vaya la señal. Así es de que oremos allí. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta noche, por esta reunión. Te pido, Señor, que selles tu palabra, que selles tu verdad. Señor, gracias por alumbrarnos con tu verdad. Gracias por alumbrarnos. ¿Cuál es el siguiente paso? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te damos gracias por la paz que trajiste, por la paz que trajiste a nuestro corazón, Señor, por la paz que trajiste, la reconciliación que nos diste, Señor, porque ya no estamos en enemistad contigo, sino ahora, Señor, somos llamados hijos tuyos. Señor, un día fuimos enemigos tuyos y ahora tú nos llamaste hijos tuyos porque hemos deseado, hemos querido, hemos recibido, hemos aceptado, Señor, agradecido y aceptado con gozo, Señor, la salvación que un día tú nos ofreciste. Gracias por tu muerte y gracias por tu vida, porque si siendo enemigos tú nos salvaste, ¿cuánto más no vas a salvarnos ahora que somos llamados hijos tuyos a través de tu vida y a través de tu muerte? Gracias, Señor. Confiamos en que vas a traer salvación. Ya no necesitamos salvación de la muerte, que es de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Ahora necesitamos salvación de esta naturaleza que está aquí adentro, que se corrompió desde el principio. Pero confiamos en que tú puedes traer salvación, que puedes traer paz. Puedes traer este segundo reposo, Señor, a nuestra vida. Te damos toda la gloria y te damos gracias en esta noche y te pido que bendigas a mis hermanos ahí donde están y que la palabra, tu palabra, Señor, quede retumbando en sus corazones y en sus mentes, Señor, y que esto pueda dar mucho, mucho fruto. En el precioso nombre de Jesús te doy gracias. Amén
Amén.